es eminentemente presencial, la tuvimos que trasladar a este entorno virtual y de esta manera pues ya tenemos 1000 alumnos más que participaron en esta actividad a lo largo del año pasado. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ahí ya la ven? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, sí. Gracias. Esta charla forma parte de este proyecto de laboratorio portátil de biología molecular para el bachillerato, en el cual el objetivo original era entrenar a los profesores del bachillerato para que aprendieran estas técnicas de biología molecular, muchas de ellas de vanguardia, y que esta experiencia pues la pudieran tener los estudiantes de bachillerato, no tanto los que estuvieran en el área de ciencias biológicas y que se fueran a dedicar el resto de la vida a este tipo de actividades, sino que queríamos pues alcanzar a todos los estudiantes, a aquellos que no van a estudiar o que van a estudiar periodismo, sociología o cualquier otra área, que tuvieran la experiencia de realizar estas prácticas de laboratorio con equipos de verdad, con problemas de verdad, etcétera. Pero bueno, pues se nos atravesó una pandemia y entonces pues adaptamos esto a hacer alguna actividad a través de la computadora, de manera que la próxima semana, o sea, en 8 días, el próximo jueves, van a realizar una práctica de extracción de DNA de su mucosa bucal. Entonces, la última diapositiva que les voy a presentar el día de hoy contiene el material que requieren juntar y preparar para esta sesión experimental que va a estar a cargo de Viviana Escobar, que ya vi que anda por aquí. Bueno, pues voy a empezar. Entonces, esta historia va a comenzar por hablarles acerca del caso Romanov. Como ustedes saben, nuestro cuerpo está formado por millones de células y en cada una de esas células hay un núcleo. Dentro de ese núcleo se encuentran los cromosomas, que son un complejo formado por la molécula de ácido desoxirribonucleico, de la que vamos a estar hablando, y por proteínas. La parte de ácido desoxirribonucleico, cuyas siglas internacionales son DNA, pues lo que les digo, está dentro del núcleo de cada una de nuestras células. Y esta molécula de DNA es idéntica en las células de mi nariz y en las células de mi hígado y en las células del dedo gordo de mi pie, y igual en cada uno de ustedes, ¿no? O sea, todas nuestras células contienen exactamente la misma molécula de DNA. Pero todas las células contienen DNA, obviamente no exactamente igual, pero está constituido por 4 moléculas fundamentales que son citosina, adenina, guanina y timina. Y el orden en el que se encuentran estas 4 moléculas en lo que se llama la cadena codificante es lo que va a dictar si el organismo que lo posee se trata de una ballena o de una bacteria, de un árbol o de un hongo. Pero incluso gracias a esta secuencia que tiene ligeras diferencias, entre los distintos seres humanos, incluso puede constituir una huella genética. Y aquí vamos a encontrar unas cuantas diferencias entre los distintos seres humanos que incluso nos permiten identificar entre 2 personas tan relacionadas como pueden ser estos 2 hermanos por muchos de ustedes conocidos. Pero yo les voy a platicar de una historia que inicia el 20 de abril de 1894, cuando el zar Nicolás II contrajo matrimonio con la princesa de origen alemán, Alejandra de Hesse. Ellos, a pesar de que en esa época y más en esa clase social, pues los matrimonios solían ser arreglados casi desde que las criaturas nacían, ellos sí fueron novios y tuvieron una larga relación epistolar y pues se casaron y tuvieron hijitos.
Entonces, primero nació la hija mayor, Olga, en 1895. En 1897 nació Tatiana. En 1899 nació María. En 1901 nació Anastasia. Y finalmente, en 1904 nació, pues, el pequeño Alexei, quien sería el heredero de pues, la monarquía rusa de aquel entonces. Esta es una de las últimas fotos de la familia real completa. Entonces aquí tenemos al zar Nicolás II, su esposa Alejandra, Olga y Tatiana, que constituían las que les llamaban el par mayor por ser las dos hermanas mayores, María y Anastasia, que las llamaban el par menor, y el pequeño Alexei. Desde que Alexei nació, Alejandra se dio cuenta de que presentaba una enfermedad que ella ya había observado en algunos miembros de su familia. Eso quería decir que Alejandra le había transmitido esta característica a su pequeño hijo. Y esta característica era la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad en la cual quien la posee manifiesta hemorragias muchas veces incontrolables, ¿no? Entonces, cuando al niño le estaban saliendo los dientes o si se daba un golpe le salía un tremendo moretón, si se raspaba era muy difícil contener el sangrado. Y ahí es donde aparece en esta historia Rasputín. Rasputín, que seguramente lo que hacía era tranquilizar al niño y ponerle un torniquete, pues llegó a tener un poder emocional sobre Alejandra, porque era finalmente quien le salvaba la vida a su hijo. Pues llegó a tener un poder emocional sobre Alejandra, y a su vez esto condujo a que Rasputín tuviera un poder político enorme al ser consejero del zar Nicolás II. Y bueno, pues mucho de lo que pasó en la Rusia de aquellos tiempos fue responsabilidad de este individuo, Rasputín. Alejandra conocía esta enfermedad. Aquí tenemos la genealogía de Alejandra. Su madre, Alice, era portadora de esta enfermedad, de manera que su hermano de Alejandra, Frederick, falleció a los 3 años de edad justamente por una hemorragia, y su hermana Irene tuvo 3 hijos varones, de los cuales Henry falleció también a los 4 años de edad por una hemorragia. Voldemort tenía estas hemorragias, pero pudo llegar a alcanzar la etapa adulta, y Sigmund, que no padecía la enfermedad. Pero entonces, pues Alejandra sabía que su hijo, Alexei, corría un gran peligro debido a esta característica, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues ustedes recordarán que todas las mujeres poseemos 2 cromosomas X, mientras que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. ¿Y cómo se determina el sexo durante la fertilización? Todos los óvulos de las mujeres portan el cromosoma X, y quien define el sexo de la criatura que va a nacer es el espermatozoide. El espermatozoide puede tener el cromosoma X o puede portar el cromosoma Y. Ustedes saben que cuando se produce la fertilización, pues viene la mitad de las características de mamá en esta célula haploide que es el óvulo, y la otra mitad va a ser proveída por las características genéticas del papá en esta célula haploide que es el espermatozoide, que puede llevar al cromosoma X o al cromosoma Y. Entonces, si quien fertiliza al óvulo es un cromosoma Y, pues el producto de esta fertilización va a ser un varón, y si quien fertiliza al óvulo es un cromosoma X, el espermatozoide tiene un cromosoma X, el producto va a ser una niña. Ahora bien, en la hemofilia se debe a una mutación en el cromosoma X. Esta mutación está en un gen que está codificado en el cromosoma X, que lo que codifica es una proteína de la cascada de coagulación de la sangre. De manera que las personas que tienen esta mutación no tienen el factor de coagulación de la sangre.
Pero esto únicamente ocurre en los hombres. ¿Por qué? Pues porque a la hora de que ocurre la fertilización, el cigoto va a ser XY, su gen del cromosoma X está mutado y por lo tanto no tiene factor de coagulación. Entonces va a padecer de hemorragias incontrolables. En cambio, si quien fertiliza al ovocito es un espermatozoide que lleva el cromosoma X, este cromosoma X sí tiene el gen normal y va a entrar al quite. Por lo tanto, esta célula sí va a poder producir el factor de coagulación y la niña pues va a ser portadora. Cuando ocurre la meiosis y se generan sus células sexuales, que son los óvulos, el 50% de sus óvulos van a tener el X normal y el 50% de sus óvulos van a tener el X con la mutación. Por lo tanto, las mujeres somos portadoras de la enfermedad. Ahora, cuando Alexei no se estaba desangrando, la verdad es que la pasaban a todo dar. Imagínense, eran los hijos de los monarcas de todas las Rusias. Tenían los mejores carruajes, las mejores ropas, los mejores profesores, pues la pasaban a todo dar. Tan es así que a Alexei algo que le gustaba hacer era patinar en hielo. Y patinar en hielo, en esa época no habían pistas de hielo como las de ahora, sino que pues, el lago se congelaba y ahí se patinaba. Actividad tremendamente peligrosa porque el hielo se puede romper, el hielo puede cortar, el niño se podía caer, en fin, era una actividad muy peligrosa y entonces para evitar este peligro mandaban inundar sus yates, ¿no? Y al fin que mientras tanto podían estar fabricando nuevos yates para la siguiente primavera, entonces mandaban a inundar los yates que se convertían en una pista de hielo súper segura para el niño. Pero el pueblo ruso pues no la estaba pasando bien, de manera que el 2 de marzo de 1917 el zar Nicolás II fue obligado a abdicar en su nombre y en el nombre de todos sus herederos. En ese momento, la familia imperial fue apresada. Todavía transcurrieron algunos meses hasta que Lenin encabezó la revolución bolchevique de octubre de 1917, pero desde marzo la familia real había sido recluida. ¿En dónde? En el Palacio de Ipatiev. Este era uno de sus múltiples palacios que se encontraba en la ciudad de Ipatiev, en Siberia, y pues simplemente el palacio con todas sus riquezas lo rodearon de una tapia, pusieron guardias alrededor y pues la familia real seguía teniendo su vida súper lujosa al interior de este palacio, de manera que resultaba pues sumamente oneroso para la reciente revolución bolchevique mantener, digamos, a estos parásitos, les podríamos llamar, viviendo pues en esta situación palaciega. El hecho es que en julio de 1918 se supone que se recibió desde Moscú la orden de acabar con la familia Romanov. No está muy claro realmente quién dio la orden. Se suele decir que fue Stalin, porque Stalin siempre es el malo de la película, o bien que fue Lenin, pero no está muy claro. Incluso puede haber sido una decisión del comandante de la zona. Pero el hecho es que en la madrugada del 17 de julio de 1918, la familia real completa, es decir, el zar Nicolás, su esposa Alejandra, las 4 hijas, Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei, y el pequeño Alexei, junto con un médico, una enfermera y 2 sirvientes que tenían a su servicio, fueron conducidos a un cuarto en el sótano de este palacio, donde fueron fusilados. Cuentan los soldados bolcheviques que estuvieron ahí que tuvieron muchos problemas para matar a las mujeres porque se habían escondido en los corsés sus joyas. Entonces las balas rebotaban, de manera que a las mujeres en particular tuvieron que darles el tiro de gracia. Pero bueno, el hecho es que pronto se recibió en Moscú la noticia de que la orden había sido seguida y la familia Romanov había recibido su merecido. Desde ese momento empezaron a haber fuertes rumores de que algunos de los miembros de la familia Romanov habrían podido sobrevivir.
Y pues vamos a platicar de la historia de Anna Anderson o la rusa desconocida. En febrero de 1920, o sea, el fusilamiento fue en julio de 1918, año y medio después, una mujer trata de lanzarse al río en Berlín. Y entonces, bueno, pues trata de lanzarse al río, llega la policía, la detiene, trata de hablar con ella solamente hablaba en ruso, por eso le pusieron la rusa desconocida, pero fue llevada a un hospital para enfermos mentales, donde permaneció durante un año y medio, ¿no? Asumió el nombre de Anna Anderson y una mañana se despertó y pidió hablar con el director y le dijo, oiga, yo no tengo por qué estar aquí porque yo soy la princesa Anastasia Romanov. Ay, sí, le dijo el director, ¿no? Y ella contó su historia, todo muy coherente, todo muy ligado, y entonces el director dijo, híjole, pues efectivamente esta mujer no está mal de sus facultades mentales, no tendría por qué estar aquí recluida, voy a darla de alta, ¿no? Entonces la da de alta y pues a la familia Hess, a la parte alemana de su familia, le preocupó mucho que esta muchachita rusa desconocida quisiera pues apropiarse de sus joyas, de su poder, y entonces fue obligada a demostrar en la corte que ella realmente era Anastasia Romanov. ¿Podría esta chica ser Anastasia? Bueno, esta es una fotografía de Anastasia niña, ¿no? Y Anna Anderson tenía el mismo color de ojos, el mismo color de cabello, la misma estatura e incluso una seña particular que es el pie equinovalgo, el pie desviado hacia adentro, característica con la que nace el 5% de la población, que actualmente nos lo quitan con una plantilla puesta en la tierna infancia, pero en ese entonces no sabían cómo enderezar el pie, entonces los adultos podían tener el pie equinovalgo. Entonces Anna Anderson, al igual que Anastasia, tenía esta característica particular. Ah, perdón. Bueno, el caso se estuvo discutiendo por 2 décadas en la corte alemana, ¿no? Hicieron pues algunas pruebas que eran las disponibles en aquel momento, cómo analizar la escritura. Se encontró un cuaderno de Anastasia, en donde, bueno, esta es una fotografía de la letra de Anastasia, y en verde está cómo es el trazo de Anna Anderson, y abajo la letra de Anna Anderson, y en verde expertos hicieron cómo sería el trazo de Anastasia. Entonces es como si ustedes ahorita fueran y buscaran un cuaderno de la primaria y escribieran encima. Es muy probable que se conserven muchos rasgos de la escritura, ¿no? La inclinación, etcétera, la presión del lápiz, pero pues era muy difícil tomar la conclusión de que era la letra de la misma persona. Entonces, pues con esto la corte no pudo concluir absolutamente nada. Otra prueba que hicieron fue la forma de las orejas. Entonces, aquí tenemos la fotografía de la oreja de Anna Anderson y en rosa el dibujo de la oreja de Anastasia. ¿De dónde tomaron la oreja de Anastasia? De la única foto que existe en el mundo mundial de la oreja de Anastasia, ¿no? Que es esta. Y bueno, de acuerdo a esta foto, en la cual en amarillo está el trazo de la oreja de Ana, pues la verdad es que no se parecen nada, o sea, vean el tamaño de esta zona, ¿no? El tamaño de esta zona de acá, el lóbulo que en Anastasia estaba desprendido y en Ana parece estar pegado, más bien en Ana está pegado y en Anastasia parece estar desprendido. Sin embargo, en la corte se discutió y todos estuvieron de acuerdo en que al ser la única fotografía de la oreja de Anastasia, era muy difícil sacar conclusiones porque no solo dependía de la forma real de la oreja de Anastasia, sino también del filtro del fotógrafo, del ángulo, etc. Entonces, digamos que esta prueba fue descartada. Total, 20 años discutiéndolo y no se logró llegar a nada. ¿A ustedes quién les parece que se parece más a Anastasia? Esta es una fotografía de Anastasia. Aquí tenemos a la reina Victoria, que es madre de Alejandra, o sea, Alejandra tenía como madre a Alicia, y la madre de Alicia era la reina Victoria, que vendría a ser, por lo tanto, la bisabuela de Anastasia.
Esta es una foto de la mamá de Anastasia, Alejandra, en su juventud. Una foto de la hermana de Anastasia, la hermana más cercana, que es María, ¿no? Una foto pues tomada por el mismo fotógrafo, seguramente el mismo peinador, etcétera. Y aquí tenemos una foto de Anna Anderson. Si se fijan, pues la mirada, los cachetes, son muy parecidas ellas dos. Ok, pues 20 años discutiéndolo, no se pudo llegar a nada, la corte no pudo sacar ninguna conclusión y la familia Hess entonces contrató a un investigador privado. No les convenía nada compartir sus riquezas con esta muchacha. Y entonces este investigador privado descubrió que lejos de tratarse de Anastasia Romanov, en realidad sería Franziska Schwankowska, una granjera, hija de unos modestos granjeros, que había desaparecido por aquellos tiempos en Berlín. Total, Anna Anderson se enfureció, dijo, yo soy Anastasia Romanov, agarró sus cosas y se fue a vivir a Estados Unidos, ¿no? Se fue a Charlottesville, en Virginia, se casó con el señor John Manahan, por lo tanto asumió su apellido, se pasó a llamar Anna Manahan, pero hasta el último de sus días, ella juraba y perjuraba, sin reclamar joyas, sin reclamar poder, sin reclamar nada, que ella era en realidad Anastasia Romanov, ¿no? Entonces aquí tenemos una fotografía de la niña Anastasia, una fotografía de Anna Manahan en sus 50 años y podemos ver que el parecido, pues, lo conservó siempre. Anna Manahan murió en 1984, neceando y diciendo siempre, yo soy Anastasia Romanov, háganle como quieran, y bueno, pues con esta historia, algunos miembros de la familia real sí le creyeron, pero con esta historia pues se hicieron fantásticas novelas donde Anastasia no solo es reconocida, sino que incluso regresa a la monarquía rusa, ¿no? Como la película Anastasia de Fox o la película Anastasia, donde Ingmar Bergman estuvo nominada al Oscar. El hecho es que Anna Manahan murió en 1984 diciendo que ella era Anastasia Romanov y pidió que en su epitafio, en su tumba, estuviera su verdadero nombre, que era Anastasia. Aquí está escrito en ruso, ¿no? Entonces que ella era Anastasia Manahan y que ahí yacía. Bueno, transcurrieron algunos años, vino la perestroika, la caída del muro de Berlín y muchos de estos secretos que los soviéticos guardaban como secretos muy preciados salieron a la luz. Por ejemplo, el sitio en Siberia, en el cementerio de Yekaterinburgo, donde estarían enterrados los restos de los Romanov. Entonces, esta es una fotografía de la tumba donde donde se supone que estaban enterrados los Romanov. Pues al ser en Siberia, imagínense, se congela y descongela varias veces en una sola temporada invernal y pues estuvo más de 75 años esta tumba descuidada, por lo tanto pues era un lodazal, ¿no? Pero si recordamos, si esta realmente fuera la tumba de los Romanov, ¿quiénes hubieran estado ahí? Pues estarían el zar Nicolás II, su esposa Alejandra, el príncipe Alexei, las 4 princesas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, el doctor, la enfermera y 2 sirvientes. Por lo tanto, esperaríamos encontrar los restos de 11 personas. Entonces, bueno, drenaron con mucho cuidado la tumba, encontraron los esqueletos aventados en esta posición más o menos, y cuando sacaron los huesitos y armaron qué hueso correspondía a qué resto humano, pues se encontraron con la sorpresa de que nada más habían 9 restos humanos. ¿Serán los Romanov? Pues quién sabe, ¿no? Esperamos 11 y solamente hay 9. Entonces, bueno, pues son investigadores y si ahí les dijeron que estaba la tumba de los Romanov, tenían que averiguar si realmente estos restos correspondían o no a estas personas. Y entonces hicieron pruebas anatómicas disponibles a principios de la década de los 90, como por ejemplo la presencia de las muelas del juicio en los maxilares. Entonces, si en los maxilares se apreciaba la presencia, o sea, se habían formado
las muelas del juicio, es porque esos restos pertenecían a una persona mayor de 22 años. En cambio, si no había formación de las muelas del juicio, quería decir que se trataba de los restos de alguien que sería menor de 21 años al morir. También analizaron la presencia de un anillo de calcificación en las vértebras. Cuando somos jóvenes y antes de los 17 años de edad, nuestras vértebras en la columna vertebral están separadas por cartílago, por eso los niños son tan plásticos, pueden hacer un arco, etcétera. Pero a medida que vamos creciendo, ese cartílago se va calcificando, ¿no? Y entonces al calcificarse ya en un adulto, a la hora de que ese adulto muere y separamos las vértebras, se puede apreciar un anillo de calcificación. Entonces, eso quiere decir que las vértebras pertenecieron a alguien que tenía más de 17 años al morir. Si no se ve la calcificación, es porque el cartílago se degrada completamente, no deja huella, y entonces eran los restos de alguien que tenía menos de 17 años al morir. Otra característica que podían analizar era la estructura de la pelvis. La pelvis masculina es alargada y estrecha justo porque debe de permitir, es alargada y estrecha, mientras que una pelvis femenina pues tiene un gran hueco al centro para permitir el probable albergamiento de una criatura, entonces es mucho más ancha y corta. Entonces, de esta manera se puede distinguir si un resto humano, un esqueleto, perteneció a una mujer o a un hombre. Y entonces tomaron cada uno de los 9 esqueletos que encontraron y aplicaron esta prueba. Por ejemplo, el esqueleto número 1 vieron que sí tenía presencia de muelas del juicio, por lo tanto era alguien de mayor edad, de 22 años al morir. Se confirmó porque tenía anillos intervertebrales, por lo tanto era mayor de 18 años al morir, y además se trataba de una pelvis masculina. Por lo tanto, el esqueleto número 1 era el de un hombre mayor de edad. Y aquí tenemos la tabla de resultados. Esqueleto 1, un hombre mayor de edad. El esqueleto número 2 tenía muelas del juicio, también tenía anillos intervertebrales y también era la pelvis de un hombre, por lo tanto un hombre mayor de edad. El esqueleto número 3 no tenía muelas del juicio, pero sí tenía anillos intervertebrales y además era una pelvis femenina. Por lo tanto, era una mujer jovencita de entre 18 y 21 años de edad al morir. El esqueleto número 4 era el de un hombre mayor de edad. El esqueleto número 5 tenía muelas del juicio, tenía anillos intervertebrales y además se trataba de la pelvis de una mujer adulta. El esqueleto número 6 no tenía muelas del juicio, pero sí tenía anillos intervertebrales y además se trataba de la pelvis de una mujer, o sea, también una mujer joven al morir. El esqueleto número 7, una mujer adulta. El esqueleto número 8, un hombre adulto. Y el esqueleto número 9, una mujer adulta. Entonces, si estos realmente fueran los restos de la familia real y sus acompañantes, ¿quiénes nos harían falta? Pues vamos a recordar cómo eran los ejecutados en julio de 1918. De acuerdo a la tabla, encontraron los restos de 4 hombres adultos. Vamos a ver, el zar era un hombre adulto, el doctor era un hombre adulto, uno de los sirvientes era un hombre adulto, el otro sirviente también era un hombre adulto. Encontraron los restos de 5 mujeres, 3 adultas y 2 jovencitas. A ver, la zarina era una mujer adulto, la enfermera era una mujer adulto, Olga, pues era una mujer justo en la edad de ser adulto, o sea, de 22 años al morir. Tatiana era una jovencita de entre 17 y 22 años al morir. María era una jovencita de entre 17 y 22 años al morir. Pero esos son todos los restos. ¿Serán los Romanov? Si quiere alguien abrirme su micrófono y decirme si cree que son los Romanov, o, bueno, pues no sabemos, ¿no? O sea, si nosotros andamos caminando por la Sierra de Guerrero
y lamentablemente nos encontramos una de las múltiples fosas clandestinas que hay y la destapamos y encontramos 4 hombres, 5 mujeres, 2 jovencitas de esas mujeres, no vamos a decir, ay, mira, aquí están los Romanov, ¿no? O sea, hay que hacer mucho más pruebas. Pero en todo caso, si esta fuera la tumba de los Romanov, quienes no estarían ahí serían Anastasia, que era una jovencita de menos de 17 años al morir, por lo tanto se esperaría que no tuviera muelas del juicio o estuvieran en formación, además de no presentar anillos intervertebrales. Y Alexei, que era un niño de 14 años y que no tenía ni anillos intervertebrales ni muelas del juicio. Por lo tanto, si esa fuera la tumba de los Romanov, pues los niños no están ahí, ¿verdad? Ahora, ¿se podrá determinar en realidad si estos son los restos de la familia del zar de Rusia? Bueno, encontraron 11 restos humanos. Perdón, buscaban 11 restos humanos, pero solo encontraron 9. 4 hombres, 5 mujeres y todos mayores de 18 años. Si estos realmente fueran los restos de los Romanov, pues claramente los niños no estaban ahí. Pero bueno, había que analizar si realmente este había sido el sitio donde habían enterrado a los fusilados en 1918. Y regresamos a hablar del DNA, ¿no? Entonces, en el DNA están las instrucciones genéticas de todos los seres vivos. Entonces, el DNA está contenido en el núcleo de las células y el núcleo, pues, está dentro de cada una de las células. Y este DNA es muy parecido entre los diferentes seres humanos, entre todos los seres humanos, tiene un 99.9% de identidad. O sea, solo hay un 0.1% de diferencia entre los diferentes seres humanos. O sea, entre yo, mi DNA, y el DNA de una persona de origen chino, solo hay un 1% de diferencia. Pero entre mi DNA y el de mis hijas, por ejemplo, hay todavía una menor diferencia. Pero el núcleo de las células no es el único lugar donde encontramos DNA en los seres humanos. También hay DNA en las mitocondrias. Las mitocondrias, que son como la pila energética donde se produce la energía en las células, también poseen DNA, con la diferencia que podemos tener 600 o 3000 mitocondrias dentro de cada célula. O sea, mientras solamente hay un núcleo con 2 moléculas de DNA, una proveniente de papá y una proveniente de mamá, en las mitocondrias, pues podemos tener 3000 mitocondrias o más mitocondrias, todas con exactamente la misma secuencia de DNA. Entonces, la prueba de DNA mitocondrial se puede utilizar para identificar los restos de distintos seres humanos. Porque además tiene otra gran ventaja. El DNA, todo, el nuclear y el mitocondrial, está constituido por adenina, timina, citosina y guanina. Pero en el DNA nuclear encontramos 6.400 millones de pares de bases, o sea, pares de estas letras, ¿no? 6.400 millones es muchísimo DNA. Y en cambio, cada mitocondria tiene apenas 17.000 pares de bases en una molécula circular. Entonces, 6.400 millones de pares de bases, 75 años enterrado en Siberia, congelándose y descongelándose, el DNA se parte en pedacitos. También el DNA mitocondrial se partió en pedacitos, pero como hay 6.000, 10.000 mitocondrias en una célula, pues aunque esté partido en pedacitos, se puede hacer una reconstrucción con mucha mayor facilidad que, juntar los 6.400 millones de pares de bases. Pero además, el DNA mitocondrial tiene otra ventaja, que es que se hereda solamente por línea materna. ¿Qué es esto? Tanto el óvulo como el espermatozoide tienen mitocondrias. El óvulo las tiene en su citoplasma, el espermatozoide la tiene en su citoplasma, pero en la colita. ¿Por qué? Pues porque necesita hacer un tremendo viaje para alcanzar al óvulo. Y entonces necesita muchísima energía, todas sus mitocondrias se encuentran en la colita. Entonces, a la hora que el espermatozoide penetra al óvulo, pues únicamente entra a la cabeza. Y por lo tanto, las mitocondrias del hombre se quedan fuera y las únicas mitocondrias
que se quedan en el óvulo fecundado son las que provienen de mamá. De manera que cuando un hombre que se esquematiza con un cuadrado y una mujer que se esquematiza con un círculo tienen hijos, los hijos van a heredar la mitocondria de su mamá. Entonces, nuevamente, un hombre y una mujer tienen hijos, las hijas heredan el DNA mitocondrial de mamá y los hijos heredan el DNA mitocondrial de mamá. Pero cuando la hija tiene hijos, hereda el DNA mitocondrial de mamá y el hijo, cuando tiene hijos, no hereda el DNA mitocondrial de mamá. Entonces, todo el DNA proviene de línea materna. Entonces, a pesar de que estos restos fueron congelados y descongelados muchas veces en los 75 años que estuvieron en el extremoso clima de Siberia, sí pudieron estos investigadores obtener DNA mitocondrial en buenas condiciones de los 9 restos que encontraron. Entonces, ¿de quién heredarían los niños Romanov su DNA mitocondrial? No me digan, de Alejandra, ¿verdad? ¿Y Alejandra de dónde heredó su DNA mitocondrial? Pues en algún momento les dije que su mamá se llamaba Alice, por lo tanto, lo heredó de Alice. ¿Y Alice de dónde sacaría su DNA mitocondrial? Pues de Victoria, ¿no? Que era la mamá de Alice, la abuela de Alejandra, la bisabuela de Anastasia. ¿Y la reina Victoria de dónde sacó su DNA mitocondrial? De su mamá, que lo sacó de su mamá, que lo sacó de su mamá, y de esta manera podríamos llegar a una de las 7 Evas mitocondriales, que se supone que son las 7 mujeres a partir de las cuales toda la población humana heredó su DNA, ¿no? Son solamente 7 las llamadas Evas mitocondriales porque son las portadoras de las 7 variantes de DNA mitocondrial que existen entre los humanos. ¿Y el zar Nicolás II tenía el mismo DNA mitocondrial que sus hijos? Pues no, ¿no? O sea, el zar Nicolás II tenía el mismo DNA que su mamá, que su mamá, que la mamá, que la mamá, pero no se lo puede transmitir a sus hijos. Y esto nos servirá para determinar la identidad de los esqueletos de la tumba de los Romanov. Ta-ta-ta-tan. Bueno, pues podría ser, ¿no? O sea, si se toma el DNA mitocondrial de todos los que están ahí, sí van a poder ver quiénes tienen el mismo DNA mitocondrial y eso querría decir que se trata de madres e hijos, ¿no? Sin embargo, pues se necesita tener con quién comparar, porque si regreso a mi ejemplo de la Sierra de Guerrero, la tumba clandestina, pues a lo mejor yo puedo encontrar que los restos de las 4 mujeres que había o 5 mujeres que había en esa tumba, todas tienen, o los restos de 5 mujeres y 3 hombres que habían en esa tumba, todos tienen el mismo DNA mitocondrial. Entonces yo podría decir que provienen de la misma familia por línea maternal, por línea materna. Sin embargo, para poder realmente asegurar a quién pertenecen estos restos, necesito tener con quién comparar. Entonces, lo primero que se me ocurre para poder comparar es, ya sé, voy a sacar el DNA mitocondrial de todas las mujeres y si son iguales, pues quiere decir que son al menos madre e hijas, y si son diferentes, pues que no. Ahora, ¿cómo sé si son las Romanov? O sea, Alejandra es nieta de la reina Victoria, pues consigo DNA mitocondrial de la reina Victoria. Ahí el problema es que, pues me dijeron que la reina Victoria fue enterrada en tal tumba, pero la verdad es que no hay manera de estar 100% seguro de que esa era, o sea, los restos que estén ahí realmente sean de la reina Victoria. Entonces, conviene buscar a un donador vivo. ¿Cómo buscamos un donador vivo? Pues vemos la genealogía de Alejandra, ¿no? Y aquí está la reina Victoria, y desde la reina Victoria, pues podemos analizar a quién le fue heredando su DNA mitocondrial. Y aquí tenemos a Alejandra, y resulta de que por línea mitocondrial, el príncipe Felipe de Inglaterra, el duque de Edimburgo, que se acaba de morir hace unos meses, el esposo de la reina Isabel, viene a ser sobrino nieto de Alejandra. Entonces, pues que él done el DNA mitocondrial para hacer la prueba. Entonces, efectivamente, el duque de Edimburgo donó
una muestra de su saliva para hacer la prueba de DNA mitocondrial. Él sería pariente por línea materna y se comparó contra todas las mujeres de la tumba. No tenía sentido compararlo con los hombres porque el único hijo varón de la zarina Alejandra sería Alexei, y Alexei ya sabían que no estaba. Entonces, no tenía sentido comparar el DNA mitocondrial del duque de Edimburgo ni con el médico, ni con los sirvientes, ni mucho menos con el zar, porque no van a tener el mismo DNA mitocondrial. Entonces, solamente se extrajo el DNA mitocondrial de los 5 restos de mujeres. Y aquí tenemos el resultado. Se tomó el DNA mitocondrial de cada una de las 5, que es lo que tenemos aquí en el primer renglón, el esqueleto número 3, una mujer de entre 18 y 21 años, el esqueleto número 5, una mujer mayor de 21 años, el esqueleto número 6, una mujer de entre 18 y 21 años, el esqueleto 7, una mujer mayor de 21 años, el esqueleto 9, una mujer mayor de 21 años, y hasta abajo la prueba del duque de Edimburgo. Y luego está desde el nucleótido 1 hasta el 25 del DNA mitocondrial del esqueleto número 3, del esqueleto número 5, etcétera, el duque de Edimburgo. Y luego del nucleótido 26 al 50, del 51 al 75, del 76 al 100 y así sucesivamente. Y se comparan, se hace lo que se llama un alineamiento. Entonces, C, todos tienen C, T, todos tienen T, G, T, T, bueno, todos son seres humanos, por lo tanto, tienen un DNA mitocondrial muy similar, pero no idéntico. Y aquí está el primer polimorfismo. Eso quiere decir que hay una diferencia. Resulta de que todos tienen T, el esqueleto número 9 tiene C y el duque de Edimburgo tiene T. Todos tienen, o sea, estos 4 esqueletos tienen la misma diferencia que tiene el duque de Edimburgo. Si vemos en otros sitios, vamos a encontrar más polimorfismos. Por ejemplo, aquí, todos tienen C, menos el esqueleto número 9, que tiene una T. Aquí, otro polimorfismo, todos tienen C, menos el esqueleto número 9, que tiene una T. Aquí, todos tienen T, menos el esqueleto número 9, que tiene una C. Todos tienen C, menos el esqueleto número 9, que le falta ese nucleótido, ¿no? Tiene una deleción. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que todos los DNAs mitocondriales de los esqueletos 3, 5, 6 y 7 son idénticos a el DNA mitocondrial del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y que el esqueleto número 9 no es igual. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que efectivamente los esqueletos 3, 5, 7 y 9 serían de la reina Alejandra, de la zarina Alejandra, y de 3 de sus hijas. Y como incluso podemos saber la edad que tenían las hijas al morir, pues sabemos que una era la zarina Alejandra, otra era Tatiana, la hija mayor. No, Tatiana no es la hija mayor. ¿Cómo se llamaba la hija mayor? Olga. Tatiana, María, ¿no? Y que no está Anastasia. ¿Y qué podríamos decir del esqueleto número 9? Bueno, de acuerdo al registro histórico, se trataba de una enfermera que estaba ahí cuando fueron fusiladas. Sin embargo, para realmente identificar que se trata de la enfermera, tendríamos que buscar a un familiar por línea materna y, bueno, no se tomaron la molestia. Pero lo que podemos decir es que el esqueleto número 9 era de una mujer adulta que no pertenecía a la familia Romanov. La única manera de asegurar que era la enfermera es haciendo el análisis con un familiar, ¿no? Ahora, se pudo hacer lo mismo exactamente con los restos masculinos. O sea, se necesitaba un familiar por línea materna del zar Nicolás II. Y aquí tenemos la genealogía del zar Nicolás II y se encontró, que efectivamente James, el duque de Fife, que falleció en 2015, venía a ser sobrino nieto del zar y por lo tanto iba a compartir el DNA mitocondrial con el zar Nicolás II. Y entonces se hizo exactamente lo mismo, pero ahora comparando el DNA mitocondrial de los restos masculinos.
Y entonces tenemos en el primer renglón el esqueleto número 1, todos son hombres mayores de edad, el esqueleto número 1, en el renglón 2 el esqueleto 2, en el renglón 4 el esqueleto 4, en el renglón 4, en el 3 el esqueleto 4, y en el renglón 4 el esqueleto número 8. Y hasta abajo la muestra de referencia, que es la del Duque de Fife. Nuevamente encontramos que pues, el DNA mitocondrial es prácticamente idéntico, todos son seres humanos, hasta donde encontramos la primera diferencia. Y aquí vemos que el esqueleto 1, el 2 y el 8 tienen una T, el Duque de Fife tiene una C, pero el esqueleto número 4 tiene también una C, como el Duque de Fife. Buscamos otros sitios polimórficos. Aquí, por ejemplo, la muestra del Duque de Fife tiene una T. La muestra del esqueleto número 1 tiene una C, es diferente, pero todos los demás esqueletos también tienen T. Aquí hay otro sitio polimórfico. La muestra del Duque de Fife tiene una T. El esqueleto número 8 tiene una C. El esqueleto número 4 tiene una T y los otros dos tienen una T. O sea, aquí es más difícil hacer el análisis, ¿no? Porque pues hay aquello que sea diferente al Duque de Fife es lo que tienen que analizar. Y lo que encontraron es que siempre, siempre, siempre el esqueleto número 4 y la muestra del Duque de Fife eran idénticas. O sea, en cualquier sitio en el que hubiera un polimorfismo, el esqueleto número 4 y el del Duque de Fife tenían la misma secuencia, mientras los otros tres pues podían tener diferencias varias. Eso quiere decir que los otros tres no estaban relacionados por línea materna, pero que el esqueleto número 4 y la muestra del Duque de Fife eran idénticos. Por lo tanto, de esta manera se pudo identificar que el esqueleto número 4 concordaba con la línea mitocondrial del SAR. Esta es una fotografía de cuando ya lograron hacer la identificación, ¿no? Entonces pusieron de quién eran los restos antes de hacer un entierro, pues con mucha ceremonia, fueron solemnemente enterrados en la Catedral de San Petersburgo en 1997. Entonces, bueno, pues se identificó que el esqueleto número 4 correspondía al zar Nicolás II. Bueno, ¿y Anna Anderson era o no era Anastasia Romanoff? Recuerden que Anna Anderson se había ido a Estados Unidos, falleció en 1984, pero con la suerte de que en 1979 la tuvieron que operar del colon y pues con la suerte de que una biopsia fue guardada en el hospital en Virginia. Entonces, para asegurarse realmente de que esa biopsia pertenecía a Anna Anderson y no había sido mal etiquetada en el hospital, fueron a su casa y obtuvieron algunos cabellos en libros, en cepillos, y bueno, pues a partir del folículo de cada pelo también se pudo obtener DNA mitocondrial, vieron que sí era exactamente el mismo que el de la biopsia, y entonces lo compararon con los de las mujeres de la tumba Romanov que ya habían identificado. Si fuera Anastasia Romanoff, pues tendría que tener el mismo DNA mitocondrial que sus hermanas y su mamá. Pero para asegurarse aún más, pues buscaron a un familiar por línea materna de la Francisca Jankowska, ¿se acuerdan? Aquella que había dicho el investigador privado que era en realidad Anna Anderson. Entonces se encontraron a, no me acuerdo cómo se llama, Karl Maucher, que venía a ser pues un sobrino nieto de Francisca Jankowska, y también pusieron el DNA mitocondrial de él, del duque de Edimburgo y de las 4 mujeres que ya habían sido identificadas como la princesa, la zarina Alejandra y las 3 princesas, y que encontraron. Perdón. Pues que no. Lamento informar, lamento terminar con sus sueños en los que la zarina vuelve a ser, o más bien en los que Anastasia se convierte en la zarina, y no, efectivamente eran los restos de Francisca Jankowska, o sea, Anna Anderson era Francisca Jankowska,
y no era cierto toda esta historia que había inventado de Anastasia Romanoff. En realidad parece ser que lo que ocurrió es que cuando cuando Anna Anderson estuvo en el hospital para enfermos mentales, estuvo con una que había sido sirvienta de Anastasia y la convenció. Ay, manita, pero si estás igualita, si hablas igual, pero si tienes el mismo peinado, no sé qué. Y total que, pues, la convenció de que ella era realmente Anastasia Romanoff. Ella, pues, no estaba en sus cabales, en realidad, cuando había tratado de suicidarse, y pues se autoengañó y permaneció el resto de su vida con esa historia. En realidad, los soldados bolcheviques que estuvieron ahí habían dejado registro de que habían tenido especial coraje con los niños y que sus restos, una vez que los ajusticiaron, habrían sido quemados y revueltos con la tierra de la tumba. Y entonces todavía transcurrieron algunos años y fue hasta el 2009 cuando tuvimos la tecnología suficiente para poder analizar cenizas y huesos quemados, analizar el DNA en cenizas y huesos quemados. Entonces, cuando se pudo hacer análisis antropológicos de esos fragmentos de huesos y cenizas que habían encontrado en la tumba, pues vieron que efectivamente pertenecieron a un jovencito y a una mujercita, y que cuando se pudo hacer los análisis moleculares vieron que efectivamente pertenecían a la familia Romanov y que por lo tanto eran los restos del príncipe Alexei y de su hermana Anastasia. Bueno, estos son algunos de los artículos que uno puede encontrar en las bases de datos científicas con toda esta investigación, pero esto nos lleva a que desde que tenemos uso de razón, o sea, desde que somos sedentarios, desde que la humanidad es humanidad, hemos encontrado o algo que nos hace humanos es el hecho de buscar identificar a nuestros muertos, ¿no? Y esto hace que pues necesitemos identificar a los individuos. Cuando alguien tiene lamentablemente a un ser querido desaparecido, pues lo describe, ¿no? Entonces dice, no, pues mide tanto, color de piel, tamaño de los ojos, hace un retrato hablado, ¿no? Y hay algunas características que son particulares, por ejemplo, un tatuaje o un piercing o una marca de nacimiento, pues son características que son fáciles de identificar a primera vista. Sin embargo, con el drama forense que vivimos en México, pues muchas de las fosas clandestinas que se encuentran tienen muchísima antigüedad, ¿no? Un tatuaje o un piercing, pues son características que se borran en un cadáver que ya tiene más de algún tiempo enterrado, ¿no? Entonces, bueno, pues se buscó la manera de utilizar marcadores genéticos que demostraran que una persona está relacionada con otra persona, ¿no? Entonces, lo primero fue, pues, tratarlos de identificar mediante el grupo sanguíneo. Si yo les pido que todos los que sepan aquí que tienen el tipo de sangre O positivo, no sé si en este sistema pueden levantar la mano, pero a ver, levanten la mano todos los que sean O positivos. Ni sé si los puedo ver. Yo no los puedo ver. Pero bueno, si lo hicieron, imagino que hay muchísimos. Muchos, doctora. Sí, hay muchos. ¿Cuántos son? ¿100 qué? 122. Ok, el 80%, o sea, por lo menos 100 deben haber levantado la mano si lo saben. Y si no lo saben, pues seguramente son O positivo. O positivo es el 80% de la población mexicana tiene ese tipo sanguíneo. Ahora vamos a ver, levanten la mano los A positivo. ¿Cuántas manos tengo? A ver, bajen su mano los de la O. Como unas 30. Levanten la mano los B positivo. Bajen la mano los A. Hay como unos 10, 15. Claro, o sea, el tipo de sangre más común en México y en Latinoamérica es el O positivo, como el A positivo es el tipo más común en Asia y el B positivo en Europa.
Eso no nos hace ni mejores ni peores ni nada. Simplemente son tipos sanguíneos que prevalecen más en una población que otros. Pero bueno, identificar en una fosa clandestina a alguien que tenía sangre O positiva, pues no es hacer una identificación, ¿no? Porque el 80% de la gente, pues lo va a tener, ¿no? Entonces después se intentó tipificar las proteínas. Tampoco era fácil porque lo que me hace a mí ser tan guapa es, no es cierto. O sea, lo que nos hace ser diferentes son dosis de esos genes. Entonces, yo tengo un poco más del gen de la belleza que los demás, pero medir un poco más es algo muy complejo. Entonces, rápidamente se llegó a la conclusión de que la manera de hacerlo era a través de la secuenciación de las, bueno, no la secuenciación al principio, sino el reconocimiento de diferencias en la molécula de DNA. Y entonces actualmente lo que se utiliza, no les voy a contar toda la historia de cómo se llegó a esto, son lo que se llaman STRs por las siglas en inglés de Short Tandem Repeats, que quiere decir repeticiones cortas en tándem, que son secuencias de DNA chiquititas de entre 2 y 7 pares de bases que se repiten una al lado de la otra en alguna zona de nuestro genoma. Y como tenemos dos alelos, uno que heredamos de mamá y uno que heredamos de papá, pues podemos tener un alelo con 5 copias y un alelo con 7 copias. Pero la profesora puede tener un alelo con 5 copias, igual que uno de los míos, y el otro alelo con 12 copias. Entonces, esta mezcolanza de los diferentes alelos es una característica fácilmente distinguible y se puede, o sea, son zonas que aunque tienen la misma secuencia, la tienen repetida un número distinto de veces y están metidas en regiones que son idénticas entre todos los seres humanos. Por lo tanto, las podemos identificar, ¿no? Entonces, si yo puedo quedarme con este fragmento, porque lo estoy identificando con estas secuencias que se llaman primers, que ahorita les voy a platicar más de ellas, y con este fragmento, pues voy a ver que este es un fragmento pequeño y este es un fragmento grande. Y puedo compararlo porque si tiene otro número de repeticiones, va a ser más grande o más chiquito. Entonces, estas repeticiones cortas en tándem están constituidas por una secuencia que puede ser dos pares de, o sea, dos pares de bases, digamos GG, 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 no. Bueno, GC, 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 GC repetido un número de veces, o 7 máximo, que están repetidas una al lado de la otra. Por ejemplo, aquí tenemos la secuencia AATG, 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 7 repeticiones, y aquí hay 8 repeticiones de esa misma secuencia. Y estos cachitos con repeticiones así, las encontramos a lo largo de todo nuestro genoma, en promedio cada 5,000 a 10,000 nucleótidos. Recuerden que tenemos 3,000 millones de ellos en una célula haploide. Vamos a encontrar cada 5,000 o 10,000 una región con estas repeticiones. Y muchas de estas secuencias son muy distintas entre los diferentes individuos, es decir, tienen un alto grado de polimorfismo. Entonces, estas repeticiones cortas en tándem son muy polimórficas, se pueden recuperar aún en muestras muy degradadas, justo porque son cortitas, o sea, son regiones muy específicas. Se pueden amplificar en conjunto 3 a 15 regiones distintas en un solo experimento de PCR, del que les voy a hablar ahorita. Esto lleva a que sea rápido, se requiera poco material y poca muestra, o sea, aunque se trate de unos restos que tenemos muy escasos, por ejemplo, en una escena del crimen, encontramos una gota de sangre que no pertenece a la víctima, entonces posiblemente pertenece al asesino, pues con una gota de sangre podemos amplificarlo y obtener mucha muestra y ya si encontramos sospechosos hacer la comparación. O en una violación también podemos encontrar pocas células espermáticas porque el violador utilizó un preservativo y aún así con esas pocas células podemos obtener el DNA y pues al encontrar un sospechoso hacer la comparación. Entonces su uso se ha generalizado en laboratorios de todo el mundo, pero algo muy importante es tener con qué compararlo. O sea, si yo tengo el DNA del violador, pero no tengo un sospechoso de haber llevado a cabo la violación,
pues no me sirve de nada, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros casos en México de estos del crimen organizado que nos alarmó muchísimo, supongo que los profesores que se encuentren aquí se acordarán, fue el del pozolero. El pozolero no pertenecía a ningún cártel. Él lo que hacía era deshacerse de los cadáveres que tenían los cárteles. Entonces, digamos que les llevaban a sus muertitos y él se deshacía de ellos. ¿Cómo? Los metía en una tina y los deshacía en sosa, ¿no? Peróxido de, no. Se me fue el nombre de la sosa. Se me fue completamente en sosa, ¿no? En sosa cáustica, donde pues, los cuerpos se descomponían, se deshacían absolutamente, pero no el DNA. Entonces, cuando agarraron al pozolero, hidróxido de sodio, ya me acordé, cuando agarraron al pozolero, encontraron uno de estos tanques de sosa, analizaron y encontraron el DNA de 32 personas diferentes, pero solo a uno lo pudieron identificar. Ese uno era un criminal que estaba en la base de datos del FBI. Entonces, cuando compararon el DNA de esos 32 con la base de datos del FBI, pues pudieron identificar a uno. Los otros 31, pues ni siquiera sabemos si son mexicanos, si eran centroamericanos, de dónde provinieron, no lo sabemos, fueron víctimas del crimen organizado y desaparecieron sus cuerpos, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que actualmente con estas técnicas podemos identificar, o sea, prácticamente no hay manera de deshacerse completamente del DNA. Bueno, ¿y qué es esto de amplificar al DNA? Vamos a hablarles voy a hablarles del PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, y lo voy a hacer hablando de un paciente infectado con coronavirus, porque es la prueba moneda de oro que se utiliza actualmente para identificar si un paciente tiene o no tiene coronavirus. Entonces, ¿en qué consiste la prueba de PCR que cuesta 3,500 pesos en un laboratorio comercial o 900 pesos al menos en Salud Digna, que la hacen gratis o la hacían gratis en algunos de los kioscos, pero que tardaban 10 días en darte el resultado? ¿Ya para qué? ¿En qué consiste esta prueba? ¿Por qué es tan cara y por qué es tan difícil, ¿no? Y en realidad es la única que identifica realmente si una persona tiene o no tiene COVID. El COVID, pues, es causado por un virus. Este virus es un virus de RNA. Ese RNA, bueno, ese virus, que es el RNA envuelto en una membrana con forma de corona por las proteínas S, se nos mete a la vía respiratoria superior. Y entonces se va a meter a algunas de las, bueno, a cierto tipo de células, a las que tienen el receptor AC2, se va a meter y ahí adentro se va a replicar muchas veces, se van a hacer los virus, va a hacer explotar esas células y van a salir más virus. Entonces, lo que hace el PCR es detectar la presencia del RNA viral, mientras que la prueba de antígeno lo que hace es detectar a los virus que no están adentro de una célula, sino que están constituidos. Entonces, eso digamos que es un momento transitorio en la infección viral, que es justo antes de que el virus se meta a la célula y justo cuando explotaron las células y andan virus por ahí sueltos, pero no es lo normal y por eso la prueba de antígeno tiene hasta un 60% de falsos negativos, o sea, de gente que sí está enferma, pero no lo identificaron. En cambio, el PCR en teoría debería de ser perfecto. No puede identificar falsos negativos ni falsos positivos. ¿En qué consiste? En que te meten un hisopo por la nariz o por la garganta, ¿no? El chiste es obtener células de la vía aérea superior. Se obtienen esas células, ¿no? Entonces son células, pues, del humano, células de las bacterias que tiene esa persona y también van a ir virus, ¿no? Los virus que tengamos en la garganta. Y si hay SARS-CoV-2, pues va a haber virus de SARS-CoV-2. Y a todas esas células se les va a extraer el RNA, ¿no?
Entonces nos quedamos con una mezcolanza de RNA humano, bacteriano y viral. Ese RNA lo vamos a convertir a DNA con una enzima de origen viral que se llama transcriptasa reversa. Pues es una técnica de biología molecular que se usa en muchos laboratorios, relativamente fácil de hacer, pero cara, ¿no? Entonces, se toma el RNA total de la muestra de la garganta del paciente y se convierte en DNA. Y en ese DNA, lo que tenemos, pues es un mar de DNA, ¿no? Ahorita voy a mostrarles en este tubito, tenemos lo que era RNA, que ya lo convertimos a DNA, y pues hay cantidades industriales de DNA de la persona, de sus bacterias, y si lo hay, de su virus. Y queremos saber si al menos tiene una molécula del virus en presencia, pues, ¿no? Y esta sería la molécula del virus. ¿Por qué sé que es la molécula del virus? Porque yo voy a usar unas secuencias que se llaman primers que únicamente tiene el virus, ningún otro RNA convertido en DNA. O sea, ni las bacterias, ni el DNA humano, ni nada, ni ningún otro virus va a ser reconocido por estos primers específicos que voy a usar. Entonces, lo primero que se hace es desnaturalizar al DNA. ¿Qué quiere decir desnaturalizarlo? Separarlo en sus dos hebras. Entonces, calentamos y con eso el DNA se separa. Dije que calentamos y con eso el DNA se separa. Ahí va. Ok, calienta. Entonces, hiervo la muestra, el DNA se separa. Y voy a reducir la temperatura a una temperatura que es relativamente alta para que el DNA no se vuelva a juntar, pero que es la temperatura que se llama de alineamiento de los primers. O sea, como yo conozco la secuencia del virus, puedo diseñar una secuencia que esté única y exclusivamente del virus, que no exista ni en humanos ni en bacterias, y que son flanqueantes a la secuencia que voy a identificar. Entonces, una de las secuencias se va a pegar a una de las hebras y la otra secuencia, o sea, voy a hacer dos primers, se va a pegar a la otra cadena. Y entonces voy a poner una enzima que se llama DNA polimerasa, que lo que hace es copiar al DNA. Si ve una C, mete una G, si ve una A, mete una T, si ve una T, mete una A, y así sucesivamente. Entonces copia a la hebra vieja del DNA y sintetiza una hebra nueva. De manera que al final del primer ciclo, donde yo tenía una molécula de DNA, ahora tengo dos. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, bueno, ¿hasta dónde va a llegar? Pues hasta donde llegue esa enzima que es muy especial porque fue aislada de una bacteria que le gustan las altas temperaturas. Inicia el segundo ciclo. Caliento, se separan las dos hebras. Reduzco la temperatura a la temperatura de alineamiento de los primers. Se alinean los primers. Y luego voy a elevar la temperatura a 72 grados, que es la temperatura que le gusta a la DNA polimerasa de esta bacteria termófila. Y entonces la polimerasa va a copiar al DNA. Por lo tanto, al final del segundo ciclo, voy a tener 4 moléculas cuando empecé con una. Nos vamos a el tercer ciclo. Entonces, para empezar el tercer ciclo, separo las dos hebras porque hiervo, bajo la temperatura para que se unan los primers y elevo la temperatura a 72 grados para que la polimerasa copie el DNA. Entonces, al final del tercer ciclo, por primera vez, tengo dos moléculas exactamente del tamaño que me interesa porque están flanqueadas por los primers y 6 moléculas más grandes. Nos vamos al cuarto ciclo. Cada uno de estos ciclos lleva como un minuto. Nos vamos al cuarto ciclo, se separan las dos hebras, reduzco la temperatura a la temperatura de alineamiento de los primers, elevo la temperatura a la temperatura que le gusta a la polimerasa y entonces al final de este cuarto ciclo ya tengo 8 moléculas del tamaño del virus y 8 moléculas más grandes. Acuérdense que nada más había el
el DNA que correspondía al RNA de un virus en el paciente. Y al final del ciclo 4 ya tengo 8 y al final del ciclo 5, que estoy empezando, se separan las dos hebras, se alinean los primers y se eleva la temperatura para que la polimerasa extienda. Entonces, al final del quinto ciclo, voy a tener 22 moléculas del tamaño exacto del virus y 10 moléculas de otros tamaños. Y esto lo voy a continuar normalmente por 30, para el caso del SARS-CoV-2 se hace hasta por 40 ciclos, pero en 30 ciclos, si yo empiezo con una molécula, en 30 ciclos voy a tener 1.073.741.766. Entonces, claro que puedo identificar la presencia del RNA del virus en un paciente. Si el paciente tiene, aunque sea una partícula viral, pues la voy a poder identificar en su muestra porque la voy a amplificar muchísimo, ¿sí? Y eso es lo que se hace. Entonces, por ejemplo, aquí les traigo un PCR real de el coronavirus, de las pruebas que estamos haciendo en la Facultad de Ciencias, ¿no? Aquí tenemos el resultado de una persona con alta carga viral, con mediana carga viral y con baja carga viral. Lo verde es el control positivo. Es una RNasa del paciente, o sea, todos en nuestra garganta tenemos RNasas, y entonces lo que se hizo fue, al sacar la muestra del paciente, usar primers que lo que reconocen es el gen de la RNasa. Y entonces todos los pacientes tienen que tener el control positivo porque eso quiere decir que la muestra fue bien tomada. En rojo lo que se pone es nada más agua, no se pone DNA ni de paciente ni de nadie, ¿no? Y entonces agua y todo lo demás. Entonces el agua pues no debería de amplificar nada, ¿no? Y entonces, por eso es un control negativo. Y en magenta lo que tenemos es la muestra del paciente para un gen específico del coronavirus, que es el gen E en este caso. Y entonces cuando un paciente tiene alta carga viral, pues tenía 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, empieza a hacerse visible y se multiplica miles de millones de veces, de manera que podemos ver claramente que el paciente está muy infectado. Si un paciente tiene menos, pero tiene, pues le empieza a aparecer como en el ciclo 25, pero sí está infectado, y un paciente que o está empezando la enfermedad o ya la está terminando, podría tener, por ejemplo, aquí desde el ciclo 35 se empieza a ver que amplifica. Eso quiere decir que el paciente tiene la enfermedad. Ok, pero regresemos a la identificación humana. No sé cómo ando de tiempo. Mi reloj. Voy bien. Bien, Ok, doctora. sí. Regresando a la identificación humana, estos STRs que les digo, que tenemos cada 5.000 a 10.000 nucleótidos, hay algunos que fueron seleccionados por una empresa, que es el CODIS, que pues son particulares porque son diferentes en más del 1% de la población. Entonces, por ejemplo, se usa el TPOX, que está en el cromosoma 2, del cromosoma 3 se usa el D3S1358, en fin, son diferentes STRs bien identificados para los cuales esta empresa diseñó primers que van a estar en los flancos de esta secuencia, y entonces mediante la reacción de PCR se hace la amplificación. Entonces, cuando se tiene una muestra a analizar, lo que hacen es purificar el DNA de la escena del crimen, del sospechoso, etcétera, purifican ese DNA y después lo amplifican utilizando este juego de primers que utiliza el CODIS. Incluye a la melogenina. La melogenina es el gen que codifica, o bueno, uno de los genes que codifica para una proteína de la saliva en los humanos, pero resulta de que tenemos dos genes distintos para melogenina. Uno grande está codificado en el cromosoma X y uno distinto y más pequeño está codificado en el cromosoma Y. Por lo tanto, si yo amplifico
uno grande y uno chico, quiere decir que se trata de un hombre. Pero si solo amplifico uno grande, son dos copias de X con dos grandes idénticos, quiere decir que se trata de una mujer. A ver, vamos a tratarlo de explicar mejor. El DNA de cada persona es único y es igual en todas las células del organismo, lo mismo en mi nariz que en mi hígado que en mi cerebro. Es posible identificar a una persona con indicios muy pequeños, justo porque lo podemos amplificar mediante PCR. Y es posible obtener información de indicios biológicos, aunque haya pasado muchísimo tiempo, porque este DNA se mantiene. Entonces, lo primero que hay que hacer es extraer el DNA, después cuantificarlo, o sea, saber que sí tenemos DNA, y después se amplifica mediante PCR. Desnaturalización, se separan las dos hebras, se baja la temperatura de alineamiento, y después se amplifica a 72 grados. Y esto se repite una y otra vez hasta obtener decenas de miles de millones de copias. Luego, cada uno de esos fragmentos va a ser separado y analizado mediante secuenciación, así como se hizo con el DNA mitocondrial de los Romanov. Igual aquí los productos de la amplificación por PCR van a ser secuenciados y al final vamos a tener un resultado que les voy a mostrar un caso de la vida real. Entonces, el CODIS tiene estas probabilidades. Esto es, del D8S1179, que es uno de los marcadores que utiliza, que está en el cromosoma 8, hay personas, o en uno de nuestros alelos, más bien todos los seres humanos, tenemos dos de estas posibilidades. Podemos tener el 8 y el 9, o el 8 y el 15, o el 12 y el 9, o el 18 dos veces, ¿no? Esto quiere decir que de mamá heredamos una de este número de copias y de papá heredamos otro de este número de copias. Del D21S11 tenemos más posibilidades. Del D7S820 son estas, etcétera. En cada uno de estos 13 bloques tenemos las diferentes posibilidades y además tenemos el de la amelogenina. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un solo pico de amelogenina, quiere decir que este es de una mujer. Y estos son los diferentes picos que da. Vamos a analizarlo. Fíjense, aquí tenemos, es que sí, voy con una prueba de paternidad que les voy a mostrar. Como les digo, cada persona es una combinación única e irrepetible. El padre contribuye con el 50%, mamá contribuye con el 50%. Entonces vamos a ver una prueba de paternidad. Aquí hasta arriba está la escalera alélica, o sea, la referencia, ¿no? De este primer marcador, que es el D3S1358, podemos tener, y todos nosotros tenemos, el 12 o el 13 o el 14 o el 15, 16, 17, 18 o 19. Bueno, resulta de que esta señora, a la que vamos a llamar mamá, lleva a esta criatura, que vamos a llamar hijo, a que le hagan la prueba de DNA, porque ella dice que este señor, al que vamos a llamar Arturo, es el papá de la criatura y tiene que darle la pensión. Y él dice, no, ese no es mi hijo, está feo, yo soy guapísimo, no, ese no es mi hijo y no te doy nada. Y ella dice, pues sí. Entonces el juez dice, señor, análisis de DNA y vamos a ver si usted realmente es o no es el papá. Ok, vamos a hacer el análisis. Entonces sale el resultado. El niño tiene la repetición de este marcador 15 y 17. Entonces, eso quiere decir que el 15 o el 17 lo heredó de mamá y el 17 lo heredó, el 15 o lo heredó de mamá o lo heredó de papá y el 17 o lo heredó de mamá o lo heredó de papá. Entonces nos vamos a ver, mamá, pues esa es seguro quién es. Mamá tiene el 15, eso quiere decir que el 17 lo heredó de su papá. Vamos a ver si Arturo tiene el 17. Arturo, ve preparando la cartera porque sí tienes el 17. Pero no basta con un solo marcador, vamos a ver otro. El BWA. El niño tiene el 16 y el 18. La mamá tiene el 16 y el 18. Eso quiere decir que o le dio el 16 o le dio el 18. Pero si Arturo tiene el 11 y el 20, pues
ya, nos podemos ir. Pero Arturo también tiene el 16 y el 18. Entonces, uno de estos le heredó mamá y el otro, pues, se lo pudo haber heredado Arturo. Veamos el siguiente. El hijo tiene el 21 y el 23. La mamá le dio el 21 porque ella tiene el 21 y el 25. ¿De dónde sacaría esta criatura el 23? Arturo, ¿tienes el 20? Ay, Arturo, sí tienes el 23. Híjole, Arturo, de 3 marcadores, 3 dicen que eres el papá. Vamos a ver más marcadores. El hijo tiene el 11. Eso quiere decir que mamá le dio un 11 y papá le dio un 11. Mamá, pues efectivamente tiene el 11. ¿De dónde sacó el niño el otro 11? Arturo le dio el otro 11. Vámonos al siguiente. El hijo tiene el 9 y el 11. Mamá tiene el 10 y el 11, por lo tanto le dio su 11. ¿De dónde sacó el niño el 9? Arturo, ¿tienes el 9? Sí, tiene el 9. Total, bueno, el hijo tiene el 11, la mamá tiene el 11, eso quiere decir que uno de sus 11 se lo dio. ¿De dónde sacó el niño el otro 11? Arturo. Bueno, con esta prueba, pues podemos decir, Arturo, móchate con la pensión, te corresponde porque eres el papá de ese niño, digas lo que digas. Entonces, pues como ven, es una prueba bastante precisa. De hecho, poder de discriminación es la capacidad que tiene la prueba de diferenciar a dos adultos en una misma población. O sea, si yo tomo completamente al azar a dos individuos en la Ciudad de México, voy a poder discriminar que se trata de dos personas diferentes con un 99.9999%. O sea, claro que los voy a poder distinguir. Pero en una prueba de paternidad no es cierto que estén tomados al azar. Hay un hijo y hay una persona que alguien más sospecha que es el papá. Entonces no son al azar. Y en ese caso el poder de discriminación es del 99.73%. Ay, es un 99.7%, es casi el 100%. Pues sí, solo que somos una población de casi 8,000,000,000 de personas, 7,794 millones de personas en el planeta Tierra, y por lo tanto, el mismo perfil genético, o sea, ese punto 17, 27%, lo tienen 20 millones de individuos. Entonces, hay 20 millones de individuos que podrían ser el papá de ese niño y no Arturo. Claro, lo más posible, como es una cuestión de probabilidad, es que se trate de un señor que está en su aldea en Etiopía y que en su vida ha visto a esa señora. Pero pues también podría ser el vecino de abajo, ¿no? Entonces, pues sí se tenían muchos problemas y de hecho se publicó un artículo en Nueva Zelanda donde tienen algo así como el 70% de su población tipificada con muestras de DNA, donde vieron, de acuerdo a las secuencias que tienen almacenadas, asignar hijos a padres y se dieron cuenta de que se equivocaron muchísimo. Y esto es porque solo 13 marcadores pues, nos dan este 99.73%. Y entonces desde el año 2017, ahora todas las policías forenses y los análisis forenses serios se hacen con este otro sistema que se llama PowerPlex. Y el PowerPlex tiene muchos más marcadores y de manera que ahora la coincidencia es del orden de magnitud de 10 a la menos 25, o sea, todavía podríamos tener el triple de seres humanos poblando este planeta y aún así podríamos distinguir con muy alta, con una absoluta capacidad entre dos personas, ¿no? Entonces, bueno, actualmente, como les digo, se usa el PowerPlex, que son amelogenina y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 marcadores más la amelogenina. Y entonces esto sí nos permite tener un poder de discriminación mucho más amplio y pues ahora sí podemos decir con toda certeza
si Arturo es o no es el padre de esa criatura. Y este es el material que requieren para la próxima clase. Entonces, si quieren, tomen una captura de pantalla. Yo de todas maneras voy a mandar esta lista para que se las manden a sus correos, pero quiero que me pongan atención porque no solo es tener la lista de cosas, sino que también tienen que hacer algunas preparaciones. Entonces, primero necesitan una cuchara medidora y si no tienen una cuchara medidora, pueden usar una cucharita de las de café. Entonces, una cucharadita equivale más o menos a 5 mililitros o 5 centímetros cúbicos. Van a necesitar un vaso chiquito previamente graduado para medir 15, 30 y 45 mililitros. Es decir, van a usar su cucharita y van a poner 3 cucharaditas de agua y ahí donde les quede en el vasito van a marcar con un plumón 15 mililitros. Otras 3 cucharadas y lo marcan 30 mililitros. Otras 3 cucharadas y lo marcan 45 mililitros. Esto es muy importante que lo hagan antes del jueves a la 1 de la tarde. Entonces, bueno, debe de ser un vasito transparente, pero aquí les pongo el vasito. Tienen que tener un vasito con las 3 marcas, 15, 30 y 45 mililitros. Van a necesitar una cucharadita de sal de mesa, cloruro de sodio, Bili vulgar, del que usan en casa. 5 mililitros de detergente líquido, ojalá de detergente líquido de lavatrastes. Si no tienen y no hay manera de pedirle una cucharadita de detergente al vecino, pueden usar jabón de manos o jabón de ropa en líquido, pero lo mejor es que sea detergente lavatrastes. Nada más una cucharadita. Van a necesitar también 45 mililitros, medidos con la cucharita, de agua potable a temperatura ambiente. O sea, en otro vaso van a poner 45 mililitros de agua y lo van a dejar a temperatura ambiente. Y 30 mililitros de agua, que también en otro vasito van a medir 30 mililitros, donde esté la marca de 30 mililitros, y lo ponen en el refrigerador, no en el congelador, en el refrigerador a 4 grados toda la noche. Van a necesitar 30 mililitros de alcohol. Ojalá, o bueno, tiene que ser al menos del 70% frío. Ojalá consigan del rojo, que es el desnaturalizado, pero si no, del azul da igual, pero del alcohol de farmacia, que es del 96 grados, ojalá lo puedan conseguir. Bueno, de ese van a necesitar nada más 30 mililitros en otro vasito, o tubito, o lo que sea, y lo van a meter al congelador. Es muy importante que esté en el congelador desde la noche anterior. O sea, que al menos tenga 12 horas metidos en el congelador. O sea, si se acuerdan a la 1 de la mañana, ¡ah! El alcohol era para mañana, corren a meterlo al congelador. También van a necesitar un vaso de vidrio o de plástico transparente que no tenga decoraciones, ni texturas, ni nada. Un vaso lisito, en el que quepan aproximadamente 100 mililitros. Un palito de plástico o madera o metal, o sea, por ejemplo, un palillo chino de los de juego o un palillo chino de los de comer sushi, o un lápiz, ¿no? O sea, un palito de paleta, ¿no? El chiste es que tengan, pues, un palito, ¿sí? También una cámara. Pues obviamente pueden usar la cámara de su celular para registrar los resultados y algo, bueno, también los que quieran y puedan conseguir una botellita de transparente, una botellita de vidrio donde pueden guardar su DNA y hacer un collar o guardarlo ahí en su mesita por el resto de su vida. Entonces una botellita que tenga un taponcito, los que puedan y quieran. Y algo muy importante es un humano. Y ese humano no debe de comer, ni beber, ni lavarse los dientes al menos 1 hora antes de realizar el experimento que haremos. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, ya sea del material
o de lo que estuvimos viendo, quedo dispuesta, ahí está mi correo, y pues quedo abierta a sus preguntas, comentarios o lo que quieran. Muchas gracias, doctora. Jóvenes, si gustan levantar la mano, quien tenga preguntas, por favor. Ya le están aplaudiendo, doctora. Ah, ok. Estoy viendo cómo se deja de compartir. Descartar. La grabación no. Dejar de compartir. Gracias, doctora, por la plática. Listo. ¿De qué? Al contrario, muchas gracias por la invitación y quedo dispuesta a lo que gusten preguntar. Chicos, si levantan su manita. O no tienen ninguna duda, todo quedó clarísimo. Nadie Profesor Jerónimo, profesora, doctora. Claro que sí. Adelante, profesor. Una pregunta, doctora. En el caso de los 43 de Ayotzinapa, ¿se utilizó esto para identificarlos? Sí, en Brunswick. De hecho, tenemos a 2 de los 43 que han logrado ser identificados. Uno de ellos, al primero que identificaron, creo que es de nombre Giovanni o Jonathan o algo así. Bueno, a él lo identificaron por una falange y una muela que encontraron en el basurero de Cocula, pero estaremos de acuerdo que no requieres un cadáver para tener una falange, un pedazo de dedo y un diente, ¿no? Entonces, efectivamente fue identificado, pero eso no quiere decir que haya estado ahí, que haya estado muerto, etcétera. Y al otro que identificaron fue unos restos de huesos que encontraron en el río, me parece, y también lograron identificar que esos restos, ese hueso, muy recientemente, ya en este gobierno, pertenecía a uno de los 43. Pero no se puede encontrar si no tienes las muestras. Entonces, Claro. la familia y las ONGs han pedido ad nauseum y pidieron ad nauseum en su momento tener acceso a los hornos crematorios del ejército que está allá, que se supone que es altamente probable que haya sido ahí. Cuando se quema un cadáver en un horno crematorio y te dan una bolsita con cenizas, la verdad es que te dan una pequeña parte de lo que realmente es los restos de la persona. Hay muchos huesos que no se queman del todo y que se van al fondo, al cenicero del el horno crematorio, y bueno, de ahí se podría todavía identificar, nada más que ya fue hace tantos años que quién sabe cuántos más hayan sido cremados ahí y cuántos restos haya, pero todavía se podría en ese caso. Muchas gracias, doctora. ¿De qué? Fernanda Jacqueline tiene una pregunta. Claro. Buenas tardes, profesora. Yo Hola. solamente tengo una pregunta acerca de los materiales para la práctica. Dime. La persona que va a realizar el experimento, ¿podemos ser en nosotros mismos? Claro. ¿O tiene que ser otra persona? No, pues el mayor chiste es que sean ustedes mismos. O sea, el chiste es que saquen su propio DNA. Pero el chiste también es que no se laven los dientes una hora antes, ni tomen agua, ni coman nada. Ok, entendido, profesora. Muchas gracias. Buen día. Sale. Debo decir que siempre Ajá. con los hombres nos sale más DNA que con las mujeres. No sabemos bien por qué. Creemos que es un asunto de higiene y que pues las mujeres nos lavamos más la boca, pero no, quién sabe. Pero sí, la siguiente pregunta. Yasmín Chávez, adelante. Buenas tardes, maestra. Hola. En mi grupo, bueno, la maestra nos dejó un cuestionario, pero hay una pregunta que como que no le entiendo y quería ver si me la puede explicar. Que dice, ¿por qué el sentido del ADN es del 5 al 3? A ver, no te escuché. ¿Por qué el sentido del ADN es de 5 a 3?
Ok, no te lo voy a explicar, pero tú busca la estructura del DNA. Los ácidos nucleicos, o sea, las letras adenina, timina, guanina y citosina, forman nucleótidos y estos nucleótidos, al juntarse uno con otro, tienen un extremo de un lado que es un grupo fosfato y un extremo del otro lado que es un grupo OH. Y son 2 hebras de DNA, todos han visto las 2 hebras de DNA, claro que no tengo aquí 2 hebras de DNA, pero digamos que tienes una y dos, ¿no? Y se enlazan por enlaces de hidrógeno entre adenina, timina, citosina y guanina. Algo que sabemos de la estructura del DNA es que una de las hebras está así, corre en antiparalelo. Y eso es con respecto al grupo fosfato y al grupo OH. El grupo fosfato y el grupo OH. Entonces, ahí vas a poder ver, cuando veas la estructura del DNA, vas a poder ver cuál de los extremos es 5' y cuál de los extremos es 3'. La polimerización, es decir, cuando T mete una A y cuando C mete una G y etcétera, siempre todas las polimerasas, DNA polimerasa, RNA polimerasa y transcriptasa reversa, que también es una polimerasa, solo pueden hacerlo en sentido 5', 3'. Entonces, ese es el sentido de la vida. Pero busca la estructura de la molécula, del DNA o del RNA, estructura de ácidos nucleicos. Muchas gracias, doctora. Ok. Gracias. Juan Carlos, tu pregunta, por favor. Sí, buenas tardes, doctora. Hola. Qué gusto conocerle. Igualmente. Bueno, no te veo, así que no te conozco. Si una persona tuvo COVID y nunca se enteró o lo pasó por alto pensando que era una gripe, y al paso del tiempo que ya se alivió, ya se recuperó, ya está bien, se hace la prueba del antígeno o cualquiera de las pruebas para COVID, ¿va a salir que tuvo o Solamente, la única manera sería con prueba de anticuerpos. Y aún así, quién sabe, porque sí se supo que un buen número de personas tienen la enfermedad, incluso graves, en el hospital, intubados y todo, y no desarrollan anticuerpos. Esa es una peculiaridad de algunas personas. Entonces, si tuviste COVID, no supiste, no te has vacunado, puedes medirte los anticuerpos y vas a saber que sí tuviste. O sea, si te sale IgG positivo, quiere decir que sí tuviste. Ahora, hay laboratorios que te hacen anticuerpos IgG contra la proteína S, que es el antígeno que se usa en las vacunas, y también contra el gen N, o neuroamidasa del virus, y por lo tanto pueden distinguir qué anticuerpos son originados por la vacuna y qué anticuerpos fueron originados por la enfermedad. Entonces sí tienes manera de saberlo, pero hay un buen número de pacientes que no hicieron anticuerpos, aunque hayan estado enfermas. Eso quiere decir que entonces corren de nuevo el riesgo de volverse a infectar, a contagiar. Todos corremos el riesgo de infectarnos o volvernos a infectar, vacunados o no vacunados. Muy bien, muchas gracias, doctora. Qué amable. Gracias, doctora. Tengo una pregunta en el chat de la profesora Matiana. Dice, ¿es muy costoso rastrear nuestra historia genealógica y qué instituciones lo realizan? En México yo he visto que hay una que se llama MyHeritage, o sea, es como mi herencia, que lo hace por 2,000 pesos, creo. Y en Estados Unidos también hay una que se llama 23andMe, o sea, 23, la letra está and y ME, o sea, 23 y yo, que cuesta $10, no, $100, perdón, $100, y te da un análisis muy completo, pero no tienen toma de prueba en México. O sea, es una prueba que te mandan todo el kit, que es nada más un frasquito donde escupes, regresas la saliva y luego en la computadora te mandan la información. 23andMe es el mejor de todos, pero no tiene
servicio en México, los detesto porque yo quisiera hacérmelo. Pero otra opción que sí hay en México se llama MyHeritage, si gustas buscarlo en internet. Creo que no es tan caro, pero no tienen la información tan completa. Y también en lugares como Sport City, de estos de ejercicio, por como 10,000 pesos, súper caro, te hacen el análisis genético del deportista, le llaman, donde ven, pues lo que hacen es amplificar marcadores que ya se conoce, que hacen que seas mejor para el ejercicio aeróbico o para el anaeróbico o para comer proteína de la carne o mejor consume más vegetales, etcétera, de acuerdo a la constitución genética. A mí esas cosas me parecen un poco falsas. En realidad te sirve muy bien para conocer tu origen, ¿no? También antes en 23andMe te podían dar muchos datos médicos, ¿no? Por ejemplo, te decían, usted tiene las dos variantes de BRCA1 y BRCA2 que hacen que sea muy posible que desarrolle cáncer de mama siendo joven, que es lo que llevó, por ejemplo, a Angelina Jolie a hacerse mastectomía radical en ambos senos. O que te digan, usted si prueba la heroína tiene un 95% de posibilidades de hacerse adicto. Entonces, si te dicen eso, dices, no voy a probar la heroína, ¿verdad? En cambio, si te dicen, tiene usted un 5%, dices, bueno, pues chance, ¿no? Pero si tienes 95% de probabilidad de hacerte adicto por probar la heroína, dices, ¿no? Entonces, el problema es que tienen una controversia constitucional en Estados Unidos y ahorita no están dando los datos médicos, porque pues otra compañía dijo que era dueño de la patente, pero el genoma humano no se puede patentar, todos lo sabemos, pero en el gobierno de Trump metieron la reclamación y le dieron entrada, entonces tenemos que esperar a que la corte en Estados Unidos diga, no, el genoma humano es de todos, y nos van a mandar los datos médicos. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nos dice la maestra Matiana, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más, jóvenes? Déjame ver si está por aquí mi directora, maestra Gisela. A ver, permítame tantito. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, jefa, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo creo que un problema con mi computadora. No me abre, no sé si sean los permisos de allá que no tengo habilitada mi cámara. No, jefa. Pero bueno, maestra Claudia, doctora Claudia Segal, muchísimas gracias por esta plática tan enriquecedora, que nos deja mucho aprendizaje, y yo creo que a todos estamos con la inquietud de ya sea la próxima semana para llevar a cabo esta práctica muy interesante. Le agradecemos mucho en nombre del Colegio de Bachilleres del Plantel 11 Nueva Tzacualco su participación, como siempre, semestre tras semestre, con este laboratorio portátil que de verdad nos deja mucho aprendizaje, tanto a los alumnos como a nosotros. Y de verdad, doctora Claudia, muchísimas gracias. Le vamos a hacer llegar también su reconocimiento y cuente con mi presencia también para la próxima semana, porque de verdad muy interesante su plática y la práctica, mucho aprendizaje que nos deja. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Maestros de la Academia de Física, Química y de otras academias que también se están sumando a esta plática, muchísimas gracias. Maestra Laura, también la jefa de Química y Biología. Gracias, maestra Laura. Chicos, un abrazo y gracias por estar presentes en esta plática de laboratorio portátil, que de verdad yo creo que han aprendido mucho. Muchas gracias. Hasta luego y un abrazo. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias, jefa. Pues creo que la maestra Patti ande por aquí también. Pues doctora, muchísimas gracias. Y ya pues no ya preguntas, porque Jerónimo tiene levantada la mano, no sé si ya no. Muy bien. Perdón, profesor Jerónimo. Hola, doctora, una pregunta. En el caso de los Romanov, entonces fue por identificación de las muestras, perdón, por secuenciación. Sí, secuenciación, pero de DNA mitocondrial.
¿No se podía haber hecho por digestión enzimática? No, no se puede hacer identificación por digestión enzimática de ningún tipo, ni siquiera en cadáveres recientes, justamente porque ya. las diferencias de expresión son muy sutiles entre una persona y otra. Ok, vaya. Es que yo apliqué esa técnica, pero para identificar polimorfismos en mi tesis de maestría. Sí, claro. Ahí fue